Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Ecopodcast, una actividad que tiene lugar dentro del proyecto PAC Gaia de Journey, que ejecuta Unións Agrarias y cofinanciado por la Unión Europea. Antes de nada, me gustaría aclarar que las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su autor y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Dicho esto, tengo aquí conmigo hoy a Jacobo Feijó, uno de los artífices de este proyecto. Buenos días, Jacobo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas? Estupendamente, con muchas ganas de arrancar con este podcast. Venga, pues eso, hoy nos lo vamos a tomar como una pequeña introducción al proyecto. Vamos a explicar un poquito en qué consiste y cuáles fueron las ideas que lo inspiraron. Y básicamente es un proyecto en el que se habla de la PAC a través de la teoría de Gaia y de la visión del planeta desde los ojos de un astronauta que sería Chris Hadfield, que es este astronauta que se hizo tan famoso por interpretar la canción de David Bowie, de Space Oddity, de Rareza Espacial. La grabó desde la Estación Espacial Internacional y ahí está, ando por programas de televisión y la verdad es que canta bastante bien. Bastante mejor que yo. Bueno, yo creo que fue un acierto unir en un título la PAC con Gaia, es decir, de alguna manera ligar la agricultura y la ganadería con Gaia. A mí me parece que fue un acierto, porque normalmente hay y sobre todo en los ambientes urbanos de las ciudades, hay una gran divisoria entre lo que puede ser la agricultura y la naturaleza, cuando en realidad el ser humano, pues con la agricultura lleva gestionando los ecosistemas desde hace miles y miles de años, desde las épocas prehistóricas. Muchas veces han cometido errores, pero cada vez con ayuda de la ciencia y con la ayuda de las tradiciones también, el saber tradicional, que no hay que despreciar, hay que respetarlo. Sabemos que hay ya muchas cosas que funcionan, que se pueden integrar en los ciclos de la naturaleza, y es por lo que estamos apostando. Y desde luego, pues esa mirada desde arriba, ¿no?, que nos permite ver el planeta, nos permite ver ecosistemas y nos permite ver agrosistemas. Y yo creo que es un punto de vista, una perspectiva muy interesante que vale la pena desarrollar. es bastante innovador, la verdad, ¿eh? Está muy bien planteado. Yo creo que sí, que los compañeros acertaron cuando hicimos aquellas reuniones para preparar el lanzamiento del programa y dar un poco con la idea base. Muchas veces se dice que hay libros que tienen la mala suerte de tener un título demasiado bueno que los excusa de leer, porque lo lees y parece que ya sabes la rebelión de las masas. Las masas que se... Bueno, espero que esto no pase con nuestro proyecto y que la gente se anima a profundizar en la relación simbiótica que puede haber entre los agrosistemas y los ecosistemas, y cómo esto se puede engarzar incluso desde las políticas de la Unión Europea, en este caso con los enfoques de la PAC, que han sufrido esas transformaciones enormes desde sus inicios en los años 60 hasta ahora, donde ya los objetivos de la PAC no tienen tanto que ver con objetivos numéricos de producción, tantas toneladas de esto, de lo otro, tantas hectáreas, en la que ya no importa tanto cuánto producimos, sino cómo lo producimos, ¿no? Y es en lo que nos gustaría incidir y hacer hincapié en este proyecto. Pues está genial, la verdad. En lo que respecta a estos ecopodcasts, se harán un total de 12, ¿no?, que se van a dividir en 3 bloques y se va a ir alternando pues un poquito el tema de cambio climático con protección del medio ambiente y con biodiversidad y conservación del paisaje. Entonces, esto de PAC Gaia de Journey, Jacobo, ¿qué viene a ser? Un proyecto de divulgación de la PAC alrededor de España, ¿verdad? Sí, es un proyecto que tiene el alcance pues en toda España, en todas las comunidades autónomas. De hecho, la PAC en España está totalmente regionalizada y se aplica a nivel de región, comunidad autónoma, que sería la traducción en nuestro ordenamiento jurídico, la comunidad autónoma, que tienen plenas competencias, que son muy diferentes, porque España es realmente diversa. Tenemos la España atlántica, como la Galicia desde la que hablamos hoy, tenemos la España mediterránea, tenemos la España continental, y son unos tipos de agriculturas y de ecosistemas y de relaciones entre de problemas diferentes de uso del agua, problemas diferentes a la hora de enfrentar
pues amenazas a la biodiversidad o temas que tienen que ver con contaminación difusa, pues muy diferentes. En España yo creo que se dan cualquier tipo de casuística que podamos encontrar en el resto de Europa, ¿no? Aquí tenemos esas tres grandes áreas biogeográficas, por así decirlo, la húmeda, la continental y la mediterránea, y entonces yo creo que es el laboratorio ideal para, desde un único país, abordar una problemática tan compleja. Muy bien. Lo interesante también es el enfoque, ¿no? Porque sí que habitualmente estos programas pues se enfocan, se dirigen mucho hacia agricultores y ganaderos, pero sí que vemos que en este de PAC Gaia pues se dirige, por una parte sí que a estos agricultores y a estos ganaderos que dependen tanto de estas ayudas, pero también a población en general y sobre todo un apartado dirigido a los jóvenes de la ciudad, ¿verdad? Sí, porque hay un alejamiento cada vez mayor entre la España rural o el mundo rural y el mundo urbano. Muchas veces lo rural está muy cerca, pero a la vez está muy lejos. Yo creo que desde el centro de Madrid se ve la sierra ya lejos, y si estás en el sur pues se ven los páramos del Jarama y se ven los cereales, pero a la vez hay una gran distancia en la percepción y no se entiende muy bien. La gente que no es del campo no conoce la PAC. No conoce la PAC, pero es que tampoco conoce la agricultura, la ganadería y lo que tiene que ver con el medio ambiente y la importancia que tienen para el medio ambiente y la importancia que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y, por supuesto, una vez que desconocen esto, desconocen totalmente la PAC. Suelen llegar informaciones muy parciales, muy sesgadas, muchas veces muy manipuladas políticamente según los intereses de cada sector en cada momento. Y sí que es importante hacer un esfuerzo que se entienda, que se conozca y se valore, y que se ponga como uno de los grandes saberes que tiene la Unión Europea, ¿no? Para con sus ciudadanos, la política agrícola común, que podamos tener seguridad alimentaria y que podamos producir los alimentos esos que son seguros, que a su vez se produzcan con formas más y más compatibles con el medio ambiente, que tengan en cuenta todos los retos que tenemos planteados, como es la adaptación a esos cambios climáticos y la gestión de la biodiversidad, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, explicando un poquito más en detalle el tema de las actividades del proyecto, bueno, pues se va a estar divulgando, como decíamos, a la población en general, a jóvenes y a estudiantes en los alrededores de universidades y centros de estudios, y también habrá un apartado pues dirigiendo boletines, ¿no? a colegios. Se van a hacer una serie de boletines mensuales para colegios, para que darles también a conocer un poquito más todo el tema de la PAC, y luego ya con carácter más técnico en ciertas oficinas de interés para agricultores y ganaderos. Aparte de vídeos, de píldoras audiovisuales y, bueno, ya como siempre, Facebook, Twitter y redes sociales. ¿Te parece si te pregunto un poquito sobre hipótesis de Gaia? Muy bien. A ver si nos explicas un poco que esto de la hipótesis de Gaia, ¿no? que dice que se propone a la Tierra como un sistema autorregulado, como si fuera un organismo vivo, ¿no? ¿Cómo sería esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues esto fue una visión genial, yo creo, que tuvo James Lovelock, el gran científico británico que nació en el lejano 1919 y que nos dejó hace muy poco, porque es una persona que tuvo la suerte de ser centenaria, y no solo centenaria, sino de gozar de buena salud y una plena posesión de sus facultades intelectuales, que le permitió prácticamente trabajar hasta el último día. Todo un ejemplo. Pues, me comentabas que lo conociste, ¿no? Que estuviste, bueno, que lo viste. Sí, tuve la suerte de coincidir con él en Santiago de Compostela en el año 2009, cuando vino a recibir el premio Fonseca, y asistí a una conferencia de él y tuve la suerte de darle la mano. ¡Qué guay! y entonces esto que propone él, científicamente, empíricamente, se sustenta. O sea, la opinión, el gremio de ciencia, los científicos, ¿qué opinan de la teoría de Gaia? Yo creo que con ese cambio de paradigma generacional que explicaba Kuhn en la teoría de las revoluciones científicas, a medida que van cambiando las generaciones de científicos se va consolidando la forma de entender
el planeta como un único ecosistema, como un único organismo, en el que los ecosistemas serían casi como órganos de ese organismo con funciones determinadas. Yo creo que eso se está consolidando. La importancia que tiene la teoría de Gaia es que luego le logró dar pues sus bases científicas, ¿no? Realmente empezó como una hipótesis. Él siempre hablaba al principio de la hipótesis de Gaia, pero yo creo que a estas alturas tiene madurez para ser una teoría. Y se dejó de ver el planeta como una serie un espacio en el que ocurrían una serie de, digamos, reacciones químicas que controlaban la composición del medio ambiente, a darnos cuenta de que son los seres vivos los que realmente controlan todas esas reacciones químicas. Hemos pasado de la geoquímica a la biogeoquímica y yo creo que a día de hoy pues pocos científicos pueden dudar de que es el enfoque adecuado para integrar todos los conocimientos que tenemos sobre la regulación de los océanos, de la composición de la atmósfera, del clima. Yo creo que además esta teoría tuvo un primer test ya cuando James Lovelock trabajaba en la NASA, en la Agencia Espacial Norteamericana, en los años 60, cuando se estaban preparando las misiones de reconocimiento, las primeras sondas que se querían enviar a Venus y a Marte para buscar vida, que era un tema que en aquel momento estaba muy en boga. Él pudo hacer la predicción de que era inútil, que no se iba a encontrar vida. Simplemente analizando la composición de las atmósferas de Marte y de Venus a través del análisis de la luz que atraviesa la atmósfera de esos planetas, él se dio cuenta de que eran atmósferas que estaban en equilibrio químico. Cuando la atmósfera de la Tierra, lo que más llama la atención es que no está en equilibrio químico. Por ejemplo, coexisten el oxígeno y el metano a la vez, cosa que no debería de pasar, porque el metano relaciona con el oxígeno para dar CO2 más agua, como aprendimos en el colegio. ¿Qué pasa? Que en la Tierra no está relacionando el oxígeno con el metano, está relacionando todo el tiempo, pero es que está llegando exactamente la misma cantidad de metano y de oxígeno que hace falta para que haya ese equilibrio. Y eso no se daba ni en Marte ni en Venus. Y él pudo predecir que se podían ahorrar el tema de la nave espacial, que no iban a encontrar vida. Y los de la NASA reconocieron que tenía razón, pero lo despidieron. Porque en aquel momento comprometía pues, un poco toda la justificación para mandar aquellas misiones tan caras, ¿no? Es un poco una paradoja, pero hay muchas más en la historia de la hipótesis de Gaia que acabó o está acabando en transformarse en una teoría bastante sólida. Parece que es como una hipótesis, bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Siempre la contemplé como una hipótesis que parece que le resta un poco la importancia que tiene el ser humano. Quiero decir que no somos el centro del universo ni el centro del planeta. Cuando nos vayamos de aquí, la Tierra va a seguir y se va a regular y va a hacer lo posible por mantenerse en sus condiciones, ¿no? Nosotros somos los que realmente Gaia no depende de nosotros dependemos de ella. Ella va a seguir aquí mucho tiempo después de que estemos nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que la necesitamos para sobrevivir. Gaia no depende de nosotros, efectivamente nosotros dependemos de ella y le podemos hacer mucho daño, y estamos en un momento de la historia además en que por la cantidad de habitantes que somos en el planeta, por el uso que hacemos de los recursos, de los combustibles fósiles, etc., es el momento en que podemos hacerle más daño, pero también es el momento en que hemos aprendido a reconocerla, con lo cual pues podemos actuar para que las cosas estén bajo control y no dañemos ese sistema de autorregulación, ¿no? que tienen los seres vivos para controlar las condiciones del planeta para que sean lo más adecuadas, precisamente para que se desarrolle la vida en ellos. Claro. Y entrando un poquito en el tema de la PAC, o sea, si mezcláramos un poquito PAC con hipótesis de Gaia, cuál es el nexo que podemos encontrar que diga, bueno, pues la PAC tiene estas medidas para apoyar lo que viene siendo esta hipótesis, para cuidar de Gaia y todo esto? Bueno, tenemos que aprender
Sería todo el tema del PDR, ¿no? Estos programas de desarrollo rural, de desenvolvimiento, los ecoregímenes, ¿no? Que se habla tanto ahora de ellos. Exactamente, porque lo que los inspira es la idea de la circularidad y la idea de la eficiencia en el uso de los recursos del ecosistema, y la idea de utilizar las propias dinámicas de la vida que están en el suelo, para hacer una agricultura que sea mucho más sostenible, que dependa menos de insumos, que respete la conservación y la biodiversidad propia que hay dentro del suelo, esos microorganismos, que nos permitan ser más eficaces en el tratamiento de los ciclos de nutrientes y, en definitiva, integrar la agricultura y la ganadería dentro de esos circuitos biológicos que son los que forman parte de Gaia, ¿no? Sabemos que no va a ser nunca exactamente lo mismo un ecosistema que un agrosistema, pero sí podemos utilizar los principios que rigen los ecosistemas para aplicarlos lo máximo posible a la agricultura y a la ganadería, para que encajen lo mejor posible dentro de lo que son los ciclos, los grandes ciclos de reciclaje de los nutrientes del suelo, por ejemplo, del nitrógeno, del fósforo. Intentar de molestar lo menos posible, ¿no? Intentar, sí, molestar lo menos posible, porque esa parte que no molestamos va a trabajar a favor nuestra si somos lo suficientemente inteligentes para imbricarlo y para acoplarlo a la agricultura y a la ganadería. Está genial. Esto me lleva un poco al tema de tanto del desarrollo rural, ¿no? De la importancia que pueda tener el desarrollo rural, como una cosa que sí que pasa mucho por aquí por España, que es que las aldeas y los pueblos se están abandonando, no sé, cada vez hay menos gente. ¿Cómo ves esto tú? Es un problema que empieza con un problema demográfico. Cada vez nace menos gente, y no solo en España, prácticamente en todo Occidente. En China están muy preocupados por el tema demográfico y les pasa lo mismo, que se vacían las comunidades rurales y la gente viene a las ciudades. Es decir, también en Japón, ya no digamos, que es uno de los paradigmas del envejecimiento, en Corea. Es decir, que no es un problema solo nuestro, de Europa ni de América, es un problema mucho más global. El único sitio del mundo donde está creciendo la población es en África, prácticamente, a día de hoy. Entonces empieza por un tema demográfico, pero después también hay un tema socioeconómico y de percepción, en que la gente se está yendo de los pueblos hacia las ciudades, lo cual genera un montón de problemas a nivel de gestión de recursos, desde el agua, los residuos. Entonces es muy importante que conservamos, que la gente pueda vivir en el rural y que pueda vivir sin grandes diferencias de nivel de vida con respecto a las ciudades. Es más, muchas veces con mejor nivel de vida. Y en eso la agricultura y la ganadería, el sector primario, tiene una importancia fundamental, en que la gente se quede. El territorio lo hay que gestionar con la agricultura y con la ganadería cada vez de una forma más sostenible, como veníamos diciendo, pero para eso va a hacer falta gente, y allí donde no llegue la gente, pues tendremos que suplirlo con conocimientos científicos y tecnológicos, que en eso también estamos un poco. Hay una gran revolución, una nueva gran revolución en todo el mundo de la agricultura y de la ganadería. Esta revolución va a ser de la mecanización digital. Es una revolución de conocimiento y de aplicaciones técnicas, y vamos a tener que hacerlo integrando todo esto con lo que sabemos ahora de la importancia que tiene la gestión medioambiental. Y tenemos que conseguir que los pueblos sean vivibles, que apetezca vivir en ellos y que la gente se quede, y convencerlos con hechos de que va a tener una calidad de vida muchas veces superior a la de las ciudades, sin grandes diferencias, y que va a estar en un contacto mucho más directo con la naturaleza, y que la agricultura y la ganadería van a seguir siendo piezas fundamentales para esta gestión territorial y para esta imbricación en la conservación del medio ambiente y nuestros recursos. Y hacías mención al tema del agua, ¿no? Que decías ahora, que parece que que se habla mucho de la escasez de agua. Siempre nos la hemos tomado como un recurso ilimitado, que siempre va a haber, nunca
nunca va a dejar de estar ahí, aunque más sequía o menos sequía en algunas zonas, pero como que es ilimitada, pero se está viendo que no es así, ¿no? Cada vez hay menos agua. ¿Cómo funciona el tema este del agua disponible en el planeta? Pues es la clave fundamental. Lo que nos interesa efectivamente es el agua disponible y el agua que se utiliza pues para consumo humano y para producir alimentos y que quede para el funcionamiento normal de los ecosistemas. No podemos hacer un aprovechamiento del agua en la que no tengamos en cuenta de que los ecosistemas también necesitan pues tener acceso al agua, ¿no? Unas dotaciones mínimas. Por ejemplo, estoy pensando ahora en todo el tema de los caudales ecológicos de los ríos. El agua es uno de los grandes retos que tenemos. Muchas poblaciones no van a poder seguir creciendo a no ser que hagan una mejor gestión del agua, que se logre aumentar la eficiencia, que se pueda tener el mismo nivel de confort con menos consumo de agua por persona y día, por un aumento de la eficiencia en el reciclaje del agua, una vez que se reutiliza, que seamos capaces de depurarla. Ahí cada vez tiene más importancia los métodos biológicos frente a los puramente físicos o químicos. Y en todo el tema de la agricultura y de los bosques es fundamental. En la agricultura sabemos que el regadío nos permite multiplicar por 5 por 6 el rendimiento de una parcela con respecto a la que no se riega. Y con respecto a los ecosistemas boscosos empieza a haber desequilibrios serios en muchas zonas del planeta y en España, sin ir más lejos, por el tema de la variación en los patrones de precipitaciones. Las sequías parece que cada vez son más prolongadas y los ecosistemas se resienten. Y, por supuesto, la agricultura se resiente también. Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos, sin duda, para los próximos años. La mejora en la gestión del agua en las ciudades y en el campo y en los ecosistemas. El otro día me comentaba un compañero, estaba hablando con él, el tema este que, bueno, en algunas zonas de Europa se está estilando mucho el tema de los jardines verticales. ¿Conoces esta técnica que, bueno, las ciudades pues están empezando a hacer en todas las fachadas jardines? No sé si serviría de algo esto, si sirve de algo para... Bueno, yo creo que es un síntoma más de que hay una preocupación por la renaturalización y las ciudades, y pueden ser un mecanismo de acercar un poco la naturaleza. En algunos casos incluso pueden tener, ¿por qué no?, una vocación productiva, tipo huerta, y en muchos sitios es un esfuerzo que también se hace para controlar mejor el microclima dentro de las viviendas y de los edificios, y de esa forma reducir el consumo energético. Entonces a mí me es algo, un sector que me es así, digamos, muy, muy simpático. Digamos que tiene dos variantes. Uno es el jardín o la agricultura vertical que se da al aire libre, y la otra es la que se daría en espacios interiores ya con luces artificiales, en las que se utilizan pues lámparas con longitudes de onda adecuadas a la fotosíntesis de los vegetales, y se apilan en altura pues diferentes cultivos, lo que permite un aprovechamiento muy elevado del suelo. Y no hace falta mucha energía, porque digamos que de la energía solar apenas las plantas aprovechan un 2 o 3%. Si tú con lámparas suministras directamente ese 2 o 3%, te estás ahorrando mucha energía. Entonces, son tecnologías y cosas que yo creo que van a tener mucho recorrido en el futuro, y que en determinadas situaciones pueden llegar a resolver problemas. Y es un poco también la tecnología del cultivo de vegetales en interiores que se estaba pensando en desarrollar para futuros viajes a planetas, incluso, etcétera. Qué interesante, qué guay. Entonces, un poquito esto de innovación y tecnología también se puede vincular un poco al tema del Pacto Verde Europeo, ¿no? La neutralidad climática, llegar a ser neutrales climáticamente. ¿Esto qué es, la neutralidad climática? La neutralidad climática es un gran reto que todavía no está resuelto, lo que nos va a obligar a hacer unos grandes esfuerzos de I+D en los próximos años, y un alarde enorme de creatividad y de imaginación en la aplicación de la ciencia y la tecnología.
y lo que se pretende básicamente es que en el año 2050 las emisiones netas de CO2 a la atmósfera que sean cero en los sistemas productivos de la Unión Europea, incluyendo la generación de energía primaria. Entonces, hay un gran reto de descarbonización de todas nuestras fuentes de energía. El gran reto es que logramos prescindir totalmente del carbón, del petróleo, del gas, que son esos grandes almacenes de carbono reducido que están en el interior de la Tierra, que si los utilizamos energéticamente mediante combustión los convertimos en CO2 y los ponemos en la atmósfera, donde pueden tener ese impacto sobre el clima, que es lo que se quiere evitar. Y entonces va a haber que hacer un gran esfuerzo en desarrollar nuevas formas nuevos centrales de producción de energía sin estos combustibles. En la medida de lo posible hay dos tendencias. Hay quien no le importa confiar un poco más en la energía nuclear y hay quien la quiere descartar totalmente, pero los sistemas eólicos, fotovoltaicos, hidráulicos van a tener que tener un desarrollo extraordinario en los próximos años y un esfuerzo de electrificación. Es decir, muchos motores que ahora son térmicos van a tener que pasar a ser eléctricos y entonces va a haber que tener una generación de energía adicional para sustituir esos para motores que no colapse, térmicos, ¿no? para que no colapse. Y va a haber también que hacer un esfuerzo en el desarrollo de los biocombustibles para que puedan seguir utilizándose motores térmicos pero sin combustibles fósiles. Hay ejemplos de grandes esfuerzos que se está haciendo ahora, por ejemplo, en la industria de papelera, donde la lignina de la madera es un residuo que se quema para hacer energía eléctrica, pero ya hay grandes inversiones que están intentando transformar esa lignina en un biocombustible para la aviación, de manera que en un plazo breve de tiempo nuestros aviones, nuestras flotas aéreas puedan funcionar con combustibles líquidos derivados de la madera, que serían neutros desde el punto de vista del carbono. Emiten CO2 indudablemente, pero ese CO2 que emite un derivado de la madera, antes lo cogió la madera de la atmósfera, con lo cual es climáticamente neutro. Claro. Es neutro. Entonces, ahí tenemos unos desafíos enormes y unos retos pues, que yo creo que hay que abordar con muchas ganas, con mucha ilusión y poner mucho talento, especialmente de los jóvenes, con vocaciones para que se metan en este tipo de cosas, de carreras científicas y que desarrollen sus carreras en dar soluciones a este reto de descarbonización, a este reto energético, que tiene tanto que ver además con la agricultura y con la gestión del territorio, porque al final los parques eólicos, las células fotovoltaicas, los biocombustibles se producen utilizando los recursos del territorio y tenemos que saber compatibilizarlos también con la conservación medioambiental, que duda cabe. Bueno, como bien dices, es un reto, ¿no? O sea, al final hay expertos que sí que dicen que es posible 2050 neutralidad climática, otros dicen que no. Habrá que esperar a qué pasa, ¿no? Habrá que estar allí en el 2050 para ver cómo es la situación. Pero desde luego sí que es un reto porque, bueno, todavía hay muchos motores de combustión, vamos, que va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, hay que tener fe. Va a ser complicado, pero sí, hay que ponerle muchas ganas, inversión y talento de los jóvenes que en el futuro es donde van a vivir, donde van a tener que resolver todos estos problemas. Claro. Y bueno, aquí también está el tema de la agricultura, ¿no? En el 2050, ¿cómo será la agricultura? Pues porque también tiene bastante que ver, ¿no? Hay agricultura intensiva, hay agricultura sostenible, agricultura de conservación. Yo creo que esos dos modelos van a coexistir, pero tanto la intensiva como la extensiva van a ser mucho más verdes que en la actualidad. La agricultura extensiva tiene que producir alimentos a la vez que cuidar el medio ambiente. La extensiva y la intensiva será zonas en que concentremos esfuerzos para hacer más con menos, para multiplicar por 10 o por 15 el rendimiento de una hectárea con lo que se pueda hacer a día de hoy, utilizando pues lo que decíamos, técnicas de riego, técnicas de fertilización a la carta, mejora genética, aportando conocimiento. De forma que en esos sitios donde podamos producir de una forma más tecnificada, pero respetuosa con el medio ambiente siempre, de una forma más tecnificada, podamos liberar superficie para que haya ecosistemas. Se calcula que ahora más o menos
la superficie agraria mundial equivale a la superficie de Sudamérica, para que nos hagamos un poco una idea del orden de magnitud, y que va a hacer falta un Brasil adicional para afrontar todos los retos de alimentar a la población futura. Entonces, todo lo que logremos de forma sostenible aumentar en producción intensiva nos va a permitir necesitar menos terrenos vírgenes para transformar en agrarios. Con lo cual, lo único que quiero decir es que va a seguir teniendo su lugar la agricultura extensiva y la intensiva, pero que van a ser diferentes, mucho más respetuosas con el medio ambiente y con mucho más conocimiento. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque al final la población somos muchos y, claro, con agricultura o ganadería extensiva, pues se puede hacer complicado mantener a toda la humanidad, ¿no? Yo creo que no es... que va a ser posible, que no tenemos que tener ese miedo, que tenemos que confiar un poco más en nuestra inteligencia, nuestras capacidades y ver a los seres humanos siempre como riqueza. Al final, los seres humanos son la verdadera riqueza del mundo y tenemos los conocimientos y la inteligencia suficiente para ir resolviendo los retos según se nos plantean. Yo en eso tengo confianza. Y, por supuesto, hay que alimentar a toda esa población y vamos a aprender a hacerlo. Yo creo que ahí están los retos, están los hitos y están los medios para lograrlo, ¿no? Las políticas, las inversiones programadas, y va a ser una cuestión de aplicar bien ese talento, y yo confío en que siempre hemos sabido resolver en Occidente los grandes retos que nos ha planteado la historia y las circunstancias, y yo confío que esto no va a ser diferente y vamos a saber resolverlo. ¿Crees que el cambio climático crees que es el mayor desafío de la humanidad o puede haber otro? Es un desafío, pero yo creo que es perfectamente vencible. Ya sabemos, tenemos más o menos el conocimiento de lo que no tenemos que hacer y de lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que ejecutar eso, dejar las cosas que no podemos hacer y centrarnos en las que sí tenemos que hacer. Ya sabemos que no debemos de incidir en la emisión de CO2 y que tenemos que capturarlo en la medida de lo posible. Entonces, insistamos en esa descarbonización. Vamos a sustituir esos combustibles fósiles, esas emisiones. Vamos a intentar capturar todo lo que sea capturable en sumideros de carbono. Vamos a hacer las cosas de forma más sostenible, aprendiendo de la naturaleza, aprendiendo de esos ciclos que decíamos de Gaia, y vamos a intentar que la agricultura, la ganadería y los sistemas productivos apliquen esos principios de circularidad, de inclusión medioambiental, y yo creo que sí, que el cambio climático es un reto muy grande, pero que no es invencible y que vamos a tener la capacidad de gestionarlo y de hacer un mundo en que sea perfectamente vivible. Y mucha educación ambiental, ¿no? Sobre todo para futuras generaciones, para la gente más joven, pues educación ambiental, ¿no? Sí, eso es algo que hasta ahora yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene y es fundamental. Y además es una cosa que cuando te dedicas a ello es muy gratificante, porque sobre todo los niños cogen muy rápido los conceptos. Quizás eran conceptos que antes se aprendían en el rural hace 100, 200 años de una forma natural y se aprendían de los abuelos y se entendía de una forma intuitiva, a lo mejor sin esa base científica, pero sí de una forma intuitiva y directa, que los ecosistemas tenían sus limitaciones, que había cosas que no se podían hacer, que se podía llegar hasta cierto punto, que no se podía hacer determinadas cosas porque eso implicaba erosión y la pérdida de la tierra. Y hoy día eso se puede enseñar también desde una perspectiva en la que podemos aplicar la ciencia, y llega muy bien a los niños, a la gente joven, y esa educación yo creo que va a dar su fruto porque va a cambiar la forma de percibir la realidad y la forma de actuar, y va a cambiar también muchos valores, ¿no? Que nos vamos a ser mucho más conscientes del entorno en el que vivimos y de que hay que hacer las grandes cosas, pero también las pequeñas cosas, cada uno en su vida, que tiene un papel en intentar corregir
en hacer las cosas cada vez más sostenibles y con un mayor encaje en ese respeto que tenemos que tener a los ecosistemas y a los procesos de los ecosistemas, que son los que nos mantienen aquí. ¿Y cuál es tu visión de futuro en términos de sostenibilidad y calidad de vida para las generaciones, para estas generaciones venideras? Yo creo que hay muchos avances que están a punto de... están ahí. La gente va a vivir mucho más, todo indica que va a vivir mucho más. Estamos muy cerca de aprender a controlar la longevidad. Se dice, científicos de primer nivel, que probablemente un niño que nace hoy va a vivir un mínimo de 120 años. Nos vamos a tener que apretar un poquito en el planeta, porque aunque la demografía caiga, mientras no se estabilice, si vivimos más, vamos a tener un pico de población mundial. Nos vamos a tener que apretar un poquito. Pero como te decía antes, yo creo que tenemos los conocimientos y las tecnologías para que sea posible vivir con calidad de vida, a la vez que respetando el ecosistema global y el medio ambiente. Estamos aprendiendo muy rápido muchas cosas positivas, estamos aprendiendo a identificar también factores críticos que hay en la naturaleza, en la regulación de los ecosistemas, su interacción con el clima. Y yo creo que de cara al futuro, las generaciones venideras, va a ser un problema más de acertar con las teclas sociales que con las teclas medioambientales. La capacidad de carga del planeta, yo creo que vamos a saberla gestionar con eso, aplicando conocimiento, ciencia y tecnología, y lo que no nos puede fallar es la parte de la buena voluntad y la parte ética, ¿no? Eso siempre está ahí en el aire. Pero yo creo que por falta de conocimiento no va a ser. Otra cosa es que fallemos en el plano social o en el plano de cómo sepamos organizar un mundo más justo. Esta parte de buena voluntad que comentas y de la ética y de este perfil social es algo que la PAC también está llevando a cabo a través de esto que se dice que es más verde y más justa, ¿no? Se está intentando, por lo menos se ha introducido ese factor en la ecuación para intentar plantearlo y para intentar que dé frutos, y es una innovación, yo creo que muy importante y muy interesante. Una PAC más verde quiere decir más respetuosa con el entorno, que no hipoteque los recursos que tenemos para las generaciones futuras. Es lo que quiere decir más verde, y más justa también en cómo se reparte, digamos, las ganancias de todo el ciclo productivo, para que se tenga en cuenta al agricultor y al ganadero, que tanto pequeños como grandes, ¿no? Repartir un poco equitativamente todo. Efectivamente, y a la vez también que se tenga en cuenta de alguna manera que a donde no pueda llegar la remuneración de su trabajo por el precio de los alimentos o de los productos, que pueda haber una remuneración por el papel de gestores de ecosistemas y del paisaje que también tiene la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Y todo lo que sea plantear bien esas cuestiones y avanzar en ellas es muy positivo. Y que la PAC esté en ello, yo creo que es una buena noticia para todos los que somos ciudadanos de la Unión Europea. La verdad es que la PAC, esta nueva PAC, ¿no?, representa un paso adelante hacia un futuro más sostenible y equitativo. Y esperamos que continúe esta tendencia, claro. Sí, y yo creo que cada época de la historia plantea sus retos. Después de la Segunda Guerra Mundial había que producir alimentos en cantidad, alimentos baratos, que no supusieran un gran porcentaje del sueldo de las familias, lo que era comprar los alimentos, y tuvieran dinero para otras cosas, la educación, el ocio, el comprarse un coche, el ir de vacaciones. Y ahora mismo el reto que tenemos es el de la sostenibilidad. Y así como la PAC en su momento supo sentar las bases de lo que es hoy día la Unión Europea, que llevamos el periodo de paz más largo de la historia de Europa, pues yo creo que la PAC actual está sentando las bases para resolver ese otro problema que tenemos ahora, tan distinto de los que había a mediados del siglo XX, y abordar los retos de la sostenibilidad. Bueno, muy bien. Pues nada, hemos hablado de PAC Gaia, del proyecto, de cambio climático, de un poquito de Pacto Verde Europeo.
Así que si te parece bien cerramos ya este primer Ecopodcast. Perfecto, hemos hecho así una introducción e iremos profundizando en distintos aspectos en los siguientes. Muy bien, pues nada, seguiremos trabajando, ¿no?, para sacar adelante el siguiente. Y a todos los que nos escucháis, podéis manteneros informados en redes sociales para saber cuándo será la emisión de estos próximos capítulos. Recuerda, Gaia es nuestro hogar, cuida de ella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.